Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con muchísimo gusto al psicólogo Alejandro de Barbieri. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro es psicólogo, comunicador docente, director de CELAE, vamos a ver más adelante de qué se trata, profesor, docente de la Universidad Católica y además columnista en Abre Palabra de Océano FM y en Radio El Espectador. Para hablar de algunas cuestiones vinculadas al entusiasmo con el que uno debe encarar sus acciones cotidianas, de aquello del optimismo, pero con la capacidad de adaptar ese optimismo a la realidad. Y ahora decíamos, esas circunstancias muchas veces totalmente, inesperadas, ¿no? Lo del tiroteo en Estados Unidos. El otro día hablábamos con Enrique Baliño en el medio de la charla donde pretendíamos ir para adelante. Surge esta información internacional tan impactante, donde uno ve que claramente, hay patologías instaladas en la sociedad. Uno no puede detectar dónde están esos psicópatas, pero ¿cómo te impresiona como psicólogo este tipo de acciones? Sobre todo en países donde parece que esto es cíclico, cada tanto, púmbate, algo así. Siempre, antes que nada, Daniel, siempre agradecerte la invitación y un gusto compartir esta mañana con ustedes. Es difícil, ¿no? Como tú decís, hablar de optimismo y entusiasmo cuando uno amanece con una noticia con tantas pérdidas, ¿no? En el fondo siempre la muerte venga como venga, ¿no? Venga de un psicópata donde uno puede, como psicólogo, de repente encontrar una fácil explicación y decir, bueno, es una patología. Pero bueno, ¿cómo hacemos, ¿no? Como sociedad para seguir con esta dinámica de la muerte y contagiar vida en una dinámica donde la muerte siempre está presente, ¿no? Yo creo que lo que hay que evitar es ese ataque de pánico colectivo en donde uno se aleje, ¿no? Y se encierre, que a veces es la primera reacción como seres humanos que tenemos como cada vez más, refugiarnos y saber de que, claro, uno espera no encontrarse con la muerte a la vuelta de la esquina, pero si ya estar vivo implica también poder seguir viviendo todo lo que nos queda en cada día que nos depara, Desde ya. Alejandro, ¿cómo leíste el mensaje presidencial cuando llamaba a una reflexión ciudadana sobre la convivencia pacífica? De hecho, fue ratificado por el propio ministro de Defensa en su mensaje por el 18 de julio. Hay una necesidad de la autoridad de decir, tratemos de calmarnos y de volver a aquella vieja raíz uruguaya que era dialogar, aún en la divergencia, tener otra capacidad de entender. Bueno, yo lo vi muy bien, ¿no? Porque me parece que es interesante que desde donde venga, ¿no? Obviamente que como presidente me parece interesante hacer una lectura de qué es lo que nos está pasando como sociedad. Nosotros desde nuestro modelo tratamos de promocionar la salud. A veces cuando uno ponemos énfasis en el optimismo o en el entusiasmo, no es para generar un optimismo de maripositas de colores o basado en la realidad, sino como dice Sabater, un optimismo sólido. Claro. Creo que un comunicador, un docente, un psicólogo debemos transmitir un optimismo sólido, o sea, con los pies en la tierra, pero creer en la potencialidad del ser humano. Y para eso es verdad que lo que nos estamos viendo como sociedad, uno ve depresión, o hace poco se celebró Día de Prevención del Suicidio, ¿verdad? Claro. El martes, vemos violencia, vemos que algo nos está pasando como ser humano, donde la violencia, donde la depresión o donde esta agresión que tú comentabas temprano, que es una agresión hacia afuera, a veces también hacia adentro, no vi bien la noticia la que tú me comentaste de Denver, pero a veces creo que lo atraparon vivo, ¿no? Pero a veces el que mata termina después matándose él mismo. Sí, bueno, en principio habría dos sospechosos, uno de ellos atrapado y en una situación sí que genera indefensión, ¿no? Creo que esa es la palabra. Uno va a una película tranquilamente y se encuentra con esta acción. Pero también, marcando las distancias en realidades distintas. Son situaciones, ¿no?, de agresividad, claro, ¿no? Estamos viendo una situación donde el ser humano parece haber quedado ¿cómo se puede decir?, a la ligera de sus impulsos, ¿no? Su mundo impulsivo, su agresividad, su parte instintiva, para decirlo más académicamente si se quiere, quedó a la deriva. Por eso es muy importante cada vez más la tarea del padre y la tarea del educador, claro, para ayudar al niño a manejar ese mundo instintivo. Bueno, el otro día me comentaba un taxista algo que puede llegar a ser un reflejo de nuestra cotidianeidad compleja, ¿no? Los taxistas siempre fueron conocidos, lamentablemente en términos injustos para muchos de ellos, como aquellos reyes de la selva de cemento que hacían lo que se les ocurría con el tránsito. Y últimamente dicen que ellos, cuando se reúnen y cuando charlan entre colegas, entienden que han debido replegarse en aquella actitud envalentonada de ser los dueños del tránsito, porque ante lo mínimo se baja el del otro auto a pelearlos, a agredirlos. Entonces dice que ahora lo que tienen que hacer es ellos un gran autocontrol. Eso marca claramente una crispación que se traduce en estas acciones del tránsito, en la casa, en el liceo, en el, ahí está. el trabajo. Uno lo ve, los educadores lo ven desde niño, ¿no? Desde el chico llega, las patologías que han crecido, ¿no? Déficit atencional, dificultad en control de los impulsos, chicos que no pueden como controlar su mundo instintivo. Desde el punto de vista psicológico, lo que nosotros decimos, lo que falta es la figura paterna. ¿Qué quiere decir eso?
eso, la capacidad que tenían los padres antes de poder controlar al niño, más allá de las patologías psiquiátricas que han crecido. Pero muchos psiquiatras dicen hoy en día, no es que hayan crecido tanto las patologías psiquiátricas, sino que falta familia, o sea, falta aquella comunidad donde ese mundo instintivo, la parte animalita, si se quiere, para decirlo fácil, se continentaba y se hacía humano, ¿no? Claro. Y cuando uno se hace humano, uno puede transformar ese pesimismo en un optimismo. Porque Sabater, que yo ayer te mandaba una cita muy linda de Fernando Sabater, dice, los pesimistas, y él habla de los docentes, pero vale también para los papás o para el público general, dice, los pesimistas pueden ser muy buenos domadores, pero no buenos maestros. O sea, yo puedo tener un hijo, pero si lo domo, lo dejo como un animalito, como un perrito. Claro. Si lo educo, lo ayudo a que maneje su mundo instintivo. Claro. Y eso que dice el taxista es una percepción psicológica, y algunos dicen que los taxistas son como los psicólogos así, del colectivo, también, claro. porque nos escuchan, ¿no? Es una percepción muy buena, ellos han tenido que replegarse, pero yo siempre le digo a los papás y a los educadores, ojo que no se puede educar desde un ataque de pánico. A veces ese repliegue puede hacer, claro, evidentemente es defensivo, ¿no? Porque la reacción los ha desbordado. Lo mismo le pasa a veces a un papá con un hijo, también se han replegado, ¿me explico? Porque la agresión física o psicológica a veces hace de que el papá no pueda seguir educando. Ahora, cuando todo el tiempo estamos recibiendo los tips para mejorar nuestra seguridad personal y colectiva o familiar en este caso, a veces un procedimiento tan sencillo como era ingresar a la casa ya ahora requiere de cierta complejidad para tener cuidado con el tema de la reja, del ascensor, en fin. ¿Cómo hacemos también para educarlos en la realidad pero sin pánico? Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Hemos perdido como la confianza, ¿no? Hemos perdido la confianza de lo que nuestros gurises van a dar en el futuro. No solo en qué planeta van a vivir, ahora estamos pensando, ¿no? Primero deseando de que haya un planeta para cuando los chicos sigan creciendo, por lo que es la ecología y todo lo que ha crecido, nuestra conciencia planetaria, pero si no, confiar en la respuesta que van a dar ellos. Hemos perdido, Daniel, la respuesta que también nosotros dimos con respecto a nuestros padres. Claro. Antes, cuando nosotros éramos gurises o adolescentes, bueno, era la televisión, ¿no? Era cuántas horas el chico puede estar frente a una pantalla. Recordarás que se daban en los liceos y en la educación. Bueno, ahora aumentaron las pantallas, está los celulares, está la computadora, cuántas pantallas hay a veces en la casa, uno hace ese cuento, ¿no? Para que lo contabilicen, hay muchas pantallas. Falta que se invente un frigobar en un dormitorio, ¿no? Similar al que hay en algunos hoteles, para que no te cruces más con tu hijo en la puerta de entrada. Ahora todavía nos cruzamos en la cocina con los gurises, pero mañana en cuanto esté el frigobar nos vamos a cruzar en la puerta de entrada. Y eso habla de un aislamiento, una pérdida de la comunidad. Necesitamos volver a restaurar el diálogo que tú nombrabas hoy, ¿no? El vínculo, para poder desde ahí estar atentos a lo que los gurises quieren y a partir de ahí contagiarles vida, que es el objetivo del optimismo, ¿no? Bueno, cuando hay una intervención urbana como puede llegar a ser una plaza, las autoridades dicen esto es para el colectivo, para que vengan a la plaza, para que regresen al espacio público, porque también se ha notado que la propia gente se ha replegado en sus hogares, se ha encerrado literalmente ante la amenaza de la afuera. Claro, cuando perdemos esa confianza, ¿no? De qué respuesta van a dar nuestros chiquilines frente a esa realidad, primero que obviamente que hay una situación cultural, social, de inseguridad que no soy ajeno a eso, ¿no? Pero si nos quedamos en ese ataque de pánico y no fortalecemos a que el gurí maneje una situación en una esquina, que aprenda lo que dicen los psicólogos, habilidades sociales. Bueno, hay una situación sospechosa, cruzas la calle, guardas el celular, que tenga habilidades de comportamiento, ¿verdad? Porque si lo protejo del todo, cada vez la cajita de cristal va a ser más grande, que de hecho es lo que está pasando. Los chiquilines hoy en día les cuesta mucho salir de casa, no solo por lo económico o por lo social, muchas veces por esta falta de seguridad personal. Una última consideración a propósito de esto que parece ser el diagnóstico, porque después vamos a ir a esa pregunta que nos hace reflexionar. ¿Hay capacidad de la marcha atrás? ¿Hay un camino o estamos en un camino de no retorno? Pero sobre lo diagnóstico, las redes sociales también han generado un vínculo diferente, ni mejor ni peor, pero sin embargo han colectivizado algunos debates, han generado también en los chicos la posibilidad de interactuar con sus pares. ¿Cómo lo observás hoy por hoy al tema? Yo creo que toda herramienta tiene que tener esta calidad de herramienta, ¿no? Como dicen los filósofos. En la medida en que la herramienta domina al ser humano, entonces perdió el sentido que tiene, que sea realmente de comunicación, ¿no? Yo creo que no hay que entrar en pánico tampoco. Facebook, Twitter, toda esa herramienta. En general, yo cito mucho una investigación que tú la puedes encontrar, Daniel, después, de los grandes generadores de Twitter, de Facebook, de Google, los grandes que trabajan ahí, los grandes investigadores científicos, sus hijos los mandan a una escuela donde hasta los 12 años no ven una computadora. Es una maestra con un pizarrón. Salió hace poco en los medios, lo van a encontrar. Y es interesante ese artículo porque me parece que se está avanzando hacia eso. Ojo al gol con la herramienta, porque antes de que el psiquismo del niño esté a veces preparado, puede no ser usada bien.
¿Qué pasa? Hoy en día hay, como dice Boris Cyrulnik, hay una inmadurez psicológica. Un chico de 30 años no tiene la madurez que antes tenía. Tiene la madurez biológica, se ha crecido mucho incluso físicamente, pero a nivel emocional, tú hablas con una persona de 30 años hoy en día y de repente tiene 22, 23. Y hablas con un chico de 22, 23 años y de repente tiene 16, 17. ¿No? Y vos andás haciendo esa escala que yo lo digo siempre en las charlas y te da exacto con la edad emocional interna de la persona. Entonces, si tenés un chico de 12 que a veces está manejando muchas redes sociales, posiblemente, ¿cuál es el riesgo, como dice el colega Balaguer, de que por acercar a los lejanos alejemos a los cercanos? Exacto. Me parece una linda metáfora que Balaguer utiliza, siempre y cuando yo no me aleje de los cercanos. Bueno, toda red social a veces me da, como papá, si yo también estoy en el Facebook de mi hijo, bueno, me da cómo son sus amigos, lo que se comenta, lo que no, con un sano cuidado, no con algo invasivo. Siempre que uno confía en el hijo, puede también darle elementos de cómo se está manipulando, porque es verdad que es una herramienta social, pero ojo cuando todo el mundo pasa por ahí. Exactamente. Es muy bueno apagar pantallas y desconectar para jugar, para hacer prevención, para pasar a otras dinámicas, ¿no? Bien, Alejandro, bueno, nos vamos a ese punto, ¿no? ¿En qué estado estamos? O sea, ¿hay margen como para confiar en que como sociedad nos podemos recuperar de toda esta sensación que tenemos de estar aislados? Yo creo que tenemos que recuperar, Daniel, el entusiasmo por vivir, ¿no? Hemos perdido lo que tú citabas hoy a la mañana anunciando esta conversación, el entusiasmo. Entusiasmo es una linda palabra que quiere decir enteos, con Dios dentro o con vida dentro, si se quiere. No quiere decir contagiar vida. Como docentes, como papás, en el rol que estemos, ¿verdad? Necesitamos contagiar vida. Tú lo sabrás muy bien, te cruzás con un taxista o con un comunicador, amigo, que te transmite, che, vamos, y eso contagia, ¿no? O sea, el optimismo se contagia, como se contagia el pesimismo. Cuando yo les digo a los docentes, si tú en la sala de profesores, de repente, dice Sabater, podés ser pesimista en privado, con tu señora o tu pareja o tu familia en tu casa, pero cuando llegás al aula, cuando llegás a la sala de profesores, tenés el deber de ser optimista. No puede haber un docente pesimista, dice Sabater, porque entonces quiere decir que ha perdido la confianza en que el ser humano tiene de perfeccionarse, de la capacidad de entusiasmarse y de transmitirle a los gurises de que ellos pueden mejorar el mundo. Bueno, ¿estás de acuerdo con ese concepto relativamente novedoso de las personas tóxicas también? Bueno, sí, hay algo del pesimismo de que si... Yo hablo de actitudes, ¿no? Porque decir fulanito es optimista o es pesimista ya queda como... Uno pasa por etapas de la vida donde uno puede estar más negativo, ¿no? Pero entiendo la metáfora de la toxicidad, de los vínculos tóxicos. Si el vínculo sana, también uno puede tener vínculos donde a veces uno puede alejarse como un mecanismo defensivo, pero no como anular y decir, bueno, no me relaciono más con fulano porque me contagia energía negativa, sino cómo hago para realmente ayudarlo a salir de ahí. Porque si fulano está mal, me va a transformar la realidad. Por eso dice Sabater, si usted está pesimista y es docente en ese caso, bueno, restáurese una licencia, actividades preventivas, deporte, salud, comer sano, para volver al aula y contagiar vida. Y lo mismo un papá. Bien. Si está en burnout, no puede ser papá tampoco, ¿no? El papá no puede educar desde el miedo. No puede educar desde el miedo o de la fenomenal inacción que provoca el ataque de pánico del taxista que tú decías, también es un ataque de pánico del papá. Dice, como ahora ya no sé qué hacer con mi hijo, me corro, y entonces lo deja, terceriza la educación. Bien, bueno, estás en el Centro de Logoterapia y Análisis Existencial. Cuando uno lee logoterapia se pregunta, bueno, ¿cuáles son las raíces filosóficas de esta escuela, puede decirse? Sí, es una corriente de psicología, Daniel, es una muy buena pregunta, fundada por Viktor Frankl, que es un psiquiatra vienés, austríaco, que estuvo prisionero en los campos de concentración. Ahí él crea esta psicología, que es una psicología existencial, que suma, o sea, está el psicoanálisis que todo el mundo conoce, las terapias cognitivas o conductistas, ¿verdad? Y hoy en día estamos en la Federación Uruguaya de Psicoterapia, donde se integran todos los modelos, ya no está aquello de que una psicología sea mejor que la otra, sino que todos realmente tratamos de hacer lo mejor por el ser humano. Y la logoterapia es una terapia que habla del sentido de la vida, ayudar a que la persona descubra su sentido de vida frente al vacío existencial, que es lo negativo, ¿no? ¿Sin connotaciones religiosas, Ale? Sin connotaciones religiosas, porque es abierto a la trascendencia como cada uno lo entienda. Se habla de una espiritualidad en el sentido de ser humano, no en el sentido de una religión en particular. Bien, hemos tenido episodios últimamente que tienen que ver con la incidencia de las sectas. De hecho, hay algunas iniciativas parlamentarias para tratar de prohibirlas lisa y llanamente aquí en Uruguay, por el efecto que han tenido en Argentina, sobre todo, y algunos episodios tristes aquí en nuestro país. ¿Cómo observás esa tendencia de la gente muchas veces a creer en algo y para eso se conducen por ese camino inapropiado? Tú lo decías muy bien, Daniel, hoy con lo que pasó con Denver, ¿no? Por más que lo de Denver de repente es alevoso, es enorme, pero a veces las sectas hay pequeñas muertes, entre comillas, más simbólicas, más invisibles, donde de repente la tragedia pasa y por eso a veces cuesta mucho más detectarla, ¿no? Yo siempre le digo, la diferencia entre un profeta y un falso profeta. Un falso profeta vendría a ser como cuando Forrest Gump, ¿recuerdan la película? Forrest, Tom Hanks corriendo y todo lo demás lo siguen, ¿no? A veces los gurúes de turno es
alguien que corre detrás de Forrest Gump. Y como hay tanta necesidad, tanta falta de saber qué es lo que tengo que hacer, tanta falta de guía, tanta falta de papá y de maestros, porque si tú tenés un papá y te tenés un maestro, no vas a precisar después un psicólogo que te diga dónde tenés que hacer. Claro. En el centro de logoterapia, lo más importante es la prevención, es un instituto cultural y de enseñanza. Tenemos psicólogos trabajando cuando se precisa la terapia, pero no es nuestro rubro principal. El rubro principal es prevenir, lo que dice Edward Punset, hacer prevención. Eso es el gran desafío del futuro. Entonces, cuando se da eso, sí puede haber un maestro que fue un profeta, un guía, un maestro que te guió, o tu papá, un profesor, o un psicólogo. Pero si tú estás frágil psicológicamente, te vas a correr detrás del primer Forrest Gump que aparezca y que te diga lo que tú tenés que hacer. Si alguien te dice lo que tú tenés que hacer, es un falso profeta, decimos nosotros. Un buen profeta es alguien que te ayuda a que tú seas profeta de ti mismo, digamos. Para decirlo mejor. Bueno, el otro día, con motivo de esta jornada de prevención del suicidio, veíamos esa cifra escandalosa, 500 muertos por año, más de 500 todavía, es algo que nos sobrecoge. Ahora decíamos, si caen 2 aviones por año en Uruguay, sería una catástrofe, y más o menos es el mismo número de víctimas. Tal cual. ¿Cómo no nos damos cuenta de esa muerte silenciosa del suicidio? Tú has hecho algunos comentarios respecto a eso. Sí, y por eso es tan importante, y creo que ha crecido, ¿no?, este enfoque de la logoterapia, porque es uno de los enfoques que más trabaja el sentido de la vida, ¿no? Les recomiendo la lectura del cuento de Mario Benedetti, Verde y sin Paula, un cuento fantástico, corto, que se lee fácil, en donde Benedetti hace, ¿no?, el pensamiento de alguien que está intentando suicidarse con una resolución que la dejo para que lo lean. Pero ¿a qué vamos? Hay una realidad, como tú decís, invisible, ¿no? O sea, en nuestro país, ¿cómo puede ser de que tengamos entre 1 o 1,5 suicidio por día o más intentos? Creo que dentro de 8 y 10 intentos. Entonces, para eso tenemos que trabajar, para prevenir, que es lo que hacía Víctor Frankl en el campo de concentración. Porque en el campo de concentración ellos no podían evitar que una persona corriera hacia la alambrada, que estaba electrificada, que era la manera más fácil de suicidarse en un campo. Mataban al que había intentado suicidarse y también al que había querido ayudarlo. Entonces, Víctor Frankl aprendió la logoterapia ahí. La descubrió de que había que promocionar la vida, contagiar las ganas de vivir para ayudar, porque a veces el intento es un impulso. A veces obedece a patologías psiquiátricas como depresión, esquizofrenia, pero no siempre. A veces una persona en una persona que solo está acostumbrada, por ejemplo, a que el sentido de la vida hoy es el éxito económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante una pérdida económica, mi vida pierde sentido. O si mi trabajo es el único que me da sentido en mi vida, pierdo el trabajo, mi vida pierde sentido. Por eso en logoterapia hablamos de una amplitud de sentido. Tu familia, el trabajo, el deporte, una pasión personal a la que te dediques. Y entonces tenés como una multiplicidad de áreas donde encontrar sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, por estos valiosos minutos. Muchísimas gracias para ti, Daniel. Y recomendamos la página www.logoterapia.com.uy. Allí hay un calendario de actividades, en fin, una serie de tips para mejorar también esa posibilidad de vivir con entusiasmo, que de eso se trata. Va a estar, Daniel, para que lo van a encontrar ahí, Facundo Ponce de León, filósofo uruguayo joven, también docente, el martes 31 de julio. Ha dado una charla muy linda que se llama Motivos para ser desobediente, que tiene mucho que ver con la autoridad y cómo la falta de autoridad. Con un título muy atrapante, me parece que va a ser lindo los que les interese el tema, ¿no?